Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos de. Aunque antes que todo, pues les agradecemos por estar con nosotros en esta su emisión del día jueves con un tema bastante interesante a cargo de la maestra Emma Díez Snow. Obviamente siempre lanzamos esta advertencia sobre que esto es un programa sí, con fines académicos, pero es importante que no se tome solamente como un recetario, como un formulismo para poder no sé, llevar a cabo un proceso, digo, y más en esta cuestión pedagógica, donde el tiempo es fundamental para llevar a cabo inclusive un cambio de hábito, una transformación palpable, ¿no? Entonces siempre lanzamos esta advertencia con el fin de que se busque o se recurra a profesionales y obviamente se comprenda que es un proceso que puede llevar mucho tiempo para llegar a una transformación, si no total, por lo menos parcial. Y bueno, es un honor presentarles a la maestra Emma Díez. Maestra, ¿cómo estamos? ¿Ahí me escucha, maestra? Sí, ¿Cómo estamos, maestra? muy bien, aquí estoy con tanto gusto como siempre de acompañar en estas pláticas bastante interesantes. Obviamente estamos muy agradecidos por habernos aceptado nuevamente la invitación, sobre todo con un tema que es bastante interesante, profundo y necesario, ¿no? En estos momentos en que la educación ha sufrido una transformación por muchas circunstancias históricos-sociales y, bueno, nos enfrentamos a esta nueva didáctica, ¿no? Esta didáctica lúdica que obviamente implica una revisión profunda sobre todas estas transformaciones. Así es sobre todo esta cuestión que es una inquietud que se maneja muchísimo en el sentido de que cuando hablamos de algo que es lúdico, pues muchas ocasiones simplemente pensamos en algo que es entretenimiento, pero también finalmente cuando nosotros estamos utilizando el juego o esta cuestión lúdica, pues vamos a ver que vamos a utilizar, por ejemplo, diferentes técnicas o elementos o también dinámicas que a través de lo que es esta parte del juego, podamos nosotros utilizarlas con objetivo, no sé, por ejemplo, de motivar al estudiante, de poder también reforzar la conducta o incluso pues generar conocimiento, que pues precisamente es lo que nosotros como docentes también buscamos bastante, ¿no? Esta cuestión de que haya un aprendizaje significativo. Y sobre todo, pues valiéndonos de que finalmente, pues el ser humano es lúdico por naturaleza, ¿no? Siempre nos gusta jugar. ¿Sí? Y precisamente por eso, pues es una forma en la cual, pues es algo amplio de estudio hablar de esta cuestión y sobre todo la parte didáctica de echar mano de este tipo de herramientas. Sí, precisamente ¿por qué? Porque pues vamos a aprender a través del juego y estas estrategias pues se vuelven también divertidas para que puedan motivar y atraer a los estudiantes y poderlos incluso atrapar. Sí, que eso es lo que más también buscamos, ¿no? Y además, es una cuestión amplia en el sentido de la formación de un ser integral. Sí, precisamente porque nosotros también manejamos algunos roles de cuestiones de simulación, de lo que nosotros podemos hacer cotidianamente, pero que en una u otra manera practicamos a través de esta cuestión del juego, ¿no? De la cuestión de divertirse. ¿Sí? Y precisamente a mí me ha llamado mucho la atención, incluso esto fue un tema que manejé yo para la maestría, precisamente para mi grado, de experimentar esta didáctica lúdica, pero ya a lo que es nivel superior, hablando de lo que es licenciatura y lo que es posgrado. Y que eso pues precisamente se me hizo de lo más interesante porque al principio me decían que era mucha osadía de mi parte y muy temerario tratar de utilizar el juego, ¿no? Pero finalmente pude demostrar que era algo que funcionaba. Es más, pues ya hablando de adultos, como tal, este tipo de juego adulto, se daba mayores resultados en cuanto a lo que era el aprendizaje, teniendo yo ahora sí que el que iba a ser en este caso, grupo testigo contra el grupo experimental, y darme cuenta que precisamente pues se divertían como si fueran niños y que aprendían y que incluso me pedían más esta parte del juego.
¿sí? Eso precisamente a mí me pareció tan interesante que pues decidí precisamente seguirlo implementando. Y ahora en la modernidad, pues incluso utilizando la gamificación, ya esta cuestión tecnológica. Mm, Maestra, creo que es muy interesante lo que nos va planteando, sobre todo por estas creencias, ¿no? De pronto la pedagogía puede sonar, cuando alguien dice estudio pedagogía, niños, no, no. La pedagogía tiene que ver con los novatos, con el inexperto, no con los niños exclusivamente, y como bien nos menciona, esta experimentación a niveles superiores, ¿no? Ya con alumnos de licenciatura o, por ejemplo, con alumnos de maestría, ¿no? Que de pronto vemos que da muy buenos resultados utilizar estas técnicas que es necesario revisarlas y aplicarlas. Permítame ponerle un mensajito de saludos y obviamente invitamos a nuestros usuarios si gustan compartir alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con todo gusto se lo hacemos llegar a la maestra Emma 10. Lupita Frutis nos comenta, buenas noches, queridos maestros. Sí, hay saludos a Lupita. Entonces nos comentaba, maestra, que esto lo aplicó como parte de su trabajo a nivel de maestría, de trabajo de titulación, maestra. Ujú. Sí, exactamente. Por esta cuestión de que me pareció muy interesante, sobre todo porque finalmente nosotros, desde que estamos así en preescolar, pues aprendemos jugando, ¿sí? Y es una cuestión que incluso, retomando esa parte que a lo mejor varios de los presentes se van a acordar de su niñez, a través de lo que sería Television Workshop, o sea, lo que conocemos precisamente con el nombre de Plaza Sésamo, pues precisamente ahí era esta cuestión de didáctica lúdica, ¿sí? Era una cuestión en la cual, si observamos, en este caso, por ejemplo, yo desde el punto de vista personal, o sea, y no me da pena decirlo, yo aprendí a través de Plaza Sésamo, así siendo una chiquitina, todo lo que era esta parte de figuras geométricas, de contar y todo, pues ahí presente con las marionetas, ¿no? Ahí con Beto, con Enrique, el come galletas, o sea, todo esto. Y esto lo vemos precisamente a nivel preescolar, cómo se da también de esta forma, ¿no? De juego, de cantos, etcétera, etcétera. Y precisamente todavía en lo que es nivel básico y algo de nivel de secundaria, se llega a utilizar también todavía esta parte del juego. Pero ya cuando hablamos de nivel medio superior, empieza así como que a desaparecer. Ya también los muchachos como que dicen, es que yo ya soy adulto, ¿no? O cuasi adulto, ¿no? Y precisamente ya hablando a nivel licenciatura y maestría, pues de repente que dicen, no, pues qué esperanza, ¿cómo van a querer jugar? Pues no, o sea, realmente no es que no quieran, es que a veces también hay esa cuestión que se reprime la gente por decir, ¿qué van a decir de mí si me pongo a jugar? ¿Sí? Y al contrario, pues es algo tan natural, ¿sí? Que precisamente hasta nosotros en pláticas entre amigos y todo, pues también empezamos a jugar. ¿Sí? Empezamos a adoptar roles, empezamos a manejar, mira, fíjate, tú haces esto, ¿no? Tú te comportas de tal forma, ¿sí? Y eso es parte del juego, precisamente, lo que nos hace también crecer como seres humanos y también llegar a empatizar con los demás, ¿sí? Por eso a mí me pareció muy interesante y por eso fue que hice la investigación. Sí, sí, de hecho muchas técnicas de la psicología implican por ejemplo, esta simulación, estos juegos de roles, por ejemplo, el psicodrama, toda esta parte implica precisamente el aspecto lúdico. Permítame leerle algunos comentarios, maestra. Sí. Rivera nos dice súper interesante. Uh -huh. También Rivera nos dice saludos a ambos. Un saludo, Leti. Gracias. Y tenemos a Tania Osorio. Dice, comúnmente el juego solo lo relacionamos con la educación preescolar, pero es una excelente idea a niveles superiores, que la mayoría de veces los profesores no son pedagogos. Un comentario bastante interesante, ¿no, maestra? Ajá, exacto. Es que también recordemos que a veces se da este caso desafortunado, que muchas ocasiones los que nos dedicamos a esta cuestión de educación, no todos tenemos esa formación o tenemos por lo menos a nivel técnico diplomado
esta formación pedagógica, para también saber manejar la cuestión didáctica. ¿Sí? Entonces, de repente, hay algunos compañeros docentes que de repente llegan a pensar que el hablar de esta cuestión del juego en el aula, pues que esto causa desorden, que es una pérdida de tiempo. Incluso hay profesores que dicen, es que ya están grandes como para jugar. Oye, ¿cómo los voy a poner a jugar? ¿Por qué no? ¿Por qué no arriesgarse? ¿Sí? Incluso hasta de una u otra manera, también el mismo profesor entra como el moderador de esos juegos, como el árbitro incluso. ¿Sí? Y también el mismo profesor se divierte, o sea, ahí no podemos decir que no, ¿sí? Son cuestiones así que incluso yo les podría decir que en mi experiencia, cuando yo comencé a hacer este tipo de experimentos, precisamente así, digamos en frío, tomaba yo a los chicos y todo, les decía, bueno, ¿saben qué? Ya vimos una parte de este tema, en teoría. Vamos a salir del aula, práctica outdoor, fuera del aula. Vámonos al patio y sacaba yo así mi pelota, esa típica pelota que también recordarán en la infancia, la bola 8. ¿Sí? Y presentes a ver, vamos a jugar. Vamos a jugar quemados, pero son los quemados del conocimiento. ¿Vale? Y entonces, obviamente, pues muchos de ellos, pues sí, ya se acordaban cómo era el juego de quemados, ¿no? Y entonces ya cuando empezábamos a hacer esto al principio, eran algo tímidos, pero ya conforme iba avanzando ya la situación, no, pues sí, empezaban también ya a hacer precisamente el juego más ameno, a cuestionarse, incluso me daba pauta para también yo, aparte de hacerles preguntas, hacer algunas aclaraciones para poder resolver dudas, ¿sí? Y esto hablando, empezando con algo tan típico y cotidiano como jugar con una pelota, jugar con un balón, ¿sí? Incluso juegos sencillos de que hasta también llegamos a jugar, aunque no lo crean, precisamente así el tipo así juego de la oca, ¿sí? Juegos así, como si fueran piezas de dominó, de ajedrez, o sea, y todo eso les llamaba la atención. Incluso llegó un momento en que ya se había vuelto un hábito que daba precisamente la clase y de inmediato me decían, ¿va a haber juego hoy? ¿Va a haber juego hoy? O sea, y hasta ya iban así con la actitud y el gusto de hacerlo, ¿no? Sí, cosa que también cuando nosotros somos más pequeños, pues también lo vemos algo así tan natural, nos gusta jugar, pero lo vemos desde otro punto de vista, como precisamente la convivencia. Y eso precisamente es lo que nos hace falta también de adultos, hablar de ese tipo de convivencia. Muy interesante, maestra, ¿no? Sobre todo el tomarnos muy en serio el juego. Yo creo que esa sería una línea, el tomarnos muy en serio el juego y precisamente nos comentan, el comparte algunos comentarios, maestra. Ajá. Alejandra García Peralta nos dice buenas noches, ya esperaba este tema. Un saludo, Alejandra. Y Adi Rose nos comenta, para niños de kinder, ¿cuál sería la mejor estrategia? Ok. Estrategia en cuanto me imagino precisamente del juego, cómo manejarlo, ¿no? Precisamente en este sentido, cuando hablamos de preescolar, hablamos de que son, yo les llamo mentes muy tiernas en el sentido del libro abierto, ¿sí? Y que precisamente son de cierta manera fáciles de manipular, ¿sí? Pero manipular no lo tomemos como que yo los voy a hacer como yo quiera, a placer mío, sino la manipulación empática y social, ¿sí? Entonces, precisamente, en ese sentido, la cuestión de ir involucrando a los niños para el juego, la mejor estrategia, precisamente es, por ejemplo, a través del cuento, ¿sí? El cuento es algo que incluso también, aunque no lo crean también en adultos, es algo que nunca falla, ¿eh? Precisamente ahí sí es la cuestión de que el mismo docente pueda explotar tanto para él mismo como para los estudiantes esos dotes de narración, ¿sí? Empezar con una historia y hacer, por ejemplo, en el caso de los niños de preescolar, que la vivan, que la sientan, que incluso ellos puedan ir completando la historia, para irlos manejando, que vayan entrando al juego poco a poco, y pues llega un momento en que también acuérdense que explotar la creatividad. La creatividad, tipo de procesos que digo que vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Entonces, precisamente a través de lo que sería, desde mi punto de vista, el cuento,
incluso he dado talleres precisamente de esta parte, de utilizar incluso la didáctica lúdica para cuestiones de, algunas cuestiones de educación especial, ¿sí? Y para cuestiones también, para ayudar a los niños para que puedan aprender a expresarse, sobre todo cuando tienen algunas cuestiones de dislexia, cuestiones así de ese tipo, el juego les ayuda mucho. Creo que es muy importante, de hecho es fundamental. Yo creo que la pedagogía actual se sustenta en gran medida por las cuestiones lúdicas y sobre todo por la llamada gamificación. Le comparto otros comentarios, maestra. Otro comentario de Tania Osorio nos comenta, claro, para cubrir las necesidades de los alumnos que su aprendizaje es kinestésico. Sí, esa parte también es algo que de repente, bueno, también a partir de esta cuestión de la pandemia, se ha perdido mucho esta parte de ese tipo de juegos de contacto, ¿sí? Hay infinidad de juegos, o sea, ahorita sí nos hemos basado mucho en la gamificación tecnológica, pero también no hay que dejar de lado esa gamificación a través de juegos de contacto, como les decía, que eso nos puede también ayudar a romper mucho el hielo y también a hacerte sentir precisamente que estás con alguien que es tu par, ¿sí? Por eso ahí viene la parte del partner, ¿no? Del socio, ¿no? Vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a crear. Y entonces, precisamente, esto ayuda a que se esté manejando mucho esta parte constructivista y también la competencia sana, ¿sí? Porque precisamente también eso es lo que hace emocionante al juego, la cuestión de decir, bueno, pues vamos a ver porque puede haber aquí un ganador, un perdedor o incluso un empate, ¿por qué no? Y aprender también a ganar y aprender a perder. Pero aquí ante todo la cuestión es el conocimiento y la formación de ser humano integral. Creo que ese punto es muy interesante, maestra, como para poder ir apuntalando algunos de estas esenciales, algunos elementos esenciales que nos permitan comprender la dimensión o la importancia que tiene toda esta parte de lo lúdico. Le comparto otro comentario de Lupis Frutis, nos comenta, es una excelente combinación del juego y el aprendizaje y conlleva a una clase amena y más si pasas muchas horas en la escuela. Exactamente. Es que precisamente ya en esta cuestión de costumbres, sobre todo a nivel superior, se da mucho esa parte del encierro, ¿sí? Por eso también es muy recomendable fomentar estas prácticas. Por una parte tenemos las indoor, que es adentro de aula, las outdoor, que son afuera, y estas outdoor son muy importantes precisamente para poder también salir de lo cotidiano del entorno. Porque hay veces que, por ejemplo, algunas de estas actividades dentro del aula se vuelven limitantes por el espacio, ¿sí? E incluso de repente, pues llega a haber uno que otro accidentillo por ahí, ¿no? De que se emocionan tanto que con las bancas luego están así jugando, corriendo, y luego de repente no falta quien se estrella por ahí o le avienta la banca sin querer al otro, ¿sí? Pero es una cuestión también motriz, ¿sí? Porque también esto nos ayuda a partes de acondicionamiento físico, o sea, no solamente la parte intelectual. Ahí viene también eso de que mente sana en cuerpo sano, ¿sí? Y entonces a la hora que, por ejemplo, también empiezan a correr, empiezan a jugar así, llega un momento en que les digo, se les olvida que son adultos de cierta edad, ¿no? Incluso yo he tenido estudiantes que han llegado así del trabajo, ¿no? Que van de corbata y toda la cosa, eso. Y de repente cuando empezamos, vamos a jugar, pues ya al rato, ¿dónde está el saco? ¿Dónde está la corbata? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero ellos ya están así involucrados e incluso dan muchas aportaciones. Por eso les digo que esta parte de la creatividad y el proceso de socialización es importante porque eso ayuda también, les digo, a desarrollar ciertas competencias y ciertas partes de lo que nosotros luego a veces adormecemos, de lo que es la inteligencia múltiple. O sea, acuérdense que tenemos estas inteligencias, ¿sí? Tanto las que postula en este caso Garner, ¿sí? Como precisamente Goldman, que habla de la emocional y todo esto. Esto nos ayuda precisamente a fomentar esta cuestión, ¿sí? Y les digo, a romper la monotonía, ¿no? De decir, híjole, voy a ir a una clase en la cual me voy a cansar, me voy a aburrir, ¿sí? Pero pues más bien hay que cambiar la visión a ese cansancio sano porque estoy divirtiéndome.
Le comparto, maestra, por ejemplo, con mis alumnos de psicología, de pronto, para la parte de sensopercepción, hay un Mm. juego que se llama Minas, que juegan los Ah, niños, este lo adaptamos pues les vendamos los ojos a algunos y por medio del sonido vamos guiando a una persona y se convierte en una experiencia también que busca sensibilizar, ¿no? Precisamente los sentidos y que esto conlleva a inclusive un aprendizaje quizás más significativo, ¿no, maestra? así es. Sí, incluso, por ejemplo, yo que me muevo mucho en la parte de capacitación, esto también lo he manejado con altos directivos, el juego, ¿sí? Con gente que dicen, no, pues ¿cómo se van a prestar a jugar? Sí lo hacen, sí lo hacen y se divierten mucho y incluso sirve para compartir experiencias. Sirve para cuestiones de liderazgo, incluso como el juego el de minas, precisamente también ayuda mucho en el sentido de la confianza, de ver quién puede ser un buen líder, que cómo cuidan a la persona que van guiando, ¿sí? Incluso hasta para armar cosas, o sea, toda esa parte son habilidades que vamos dejando que se adormezcan, ¿sí? Vamos creciendo en este sentido y lo vamos dejando de lado. Y pues realmente, en este caso, nosotros, realmente, se dice que dejamos de jugar porque crecemos, ¿sí? Pero realmente nosotros crecemos cuando jugamos. Muy interesante, maestra, cómo nos lo propone. De hecho, la preguntita que también tenemos a continuación le hace Ujú, esta pregunta, ¿no? Dice, ¿es posible aplicarlo en la capacitación de personal y en una conferencia? ujú. Sí, o sea, claro que sí, es posible, ante todo, manejar ese tipo de actividades así de juego para también romper, les digo, un poco el paradigma de que, por ejemplo, una conferencia, una capacitación tiene que ser muy solemne, tiene que ser muy formal. No, al contrario, ¿sí? Es una cuestión en que finalmente es una charla. Es como, por ejemplo, como ahorita que nosotros estamos charlando, ¿sí? Eso se puede prestar, por decir algo, si nosotros ahorita quisiéramos, podríamos manejar hasta un juego de un concurso, con los que están ahí mandando preguntas y todo, y es un juego, ¿sí? De decir, a ver, vamos a ver en un momento dado, a ver quién es el más rápido para contestar, ¿no? ¿Sí? Y eso se vuelve precisamente emocionante y apasionante, ¿no? Tanto para en este caso, el que está dando la charla, para ver cuáles son las reacciones, ir midiendo cómo se va desarrollando precisamente la charla, la plática o la capacitación y las reacciones que tienen los asistentes, ¿sí? Incluso también esta es una cuestión, por ejemplo, de hace tiempo que me tocó, bueno, ya tiene unos añitos antes de la pandemia, en base de unas conferencias que se dieron precisamente acerca de niños con cáncer, cuestiones así, y que incluso ahí al recinto de la universidad llevé de invitada una chica que es clown, precisamente, y que se dedica a apoyar precisamente a las Ujú. personas que son enfermos terminales y todo. Y precisamente ella utilizó la didáctica lúdica para hablar de su experiencia. Incluso movió a toda la gente en este sentido de decirles, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean lo que es ser clown, lo que es animar a la gente, ¿sí? Y precisamente con unos juegos sencillos en ese momento que hizo, animó a la audiencia, ¿sí? Precisamente, y precisamente lo que le dije con orgullo, ¿no? Le digo, en este sentido, yo podría decir, ¿no? Que el estudiante superó a la profesora porque ella fue mi estudiante precisamente, ¿no? Sí, ella, de la carrera de Ciencias de la Educación, precisamente. Pero una cuestión de que finalmente todos los asistentes salieron encantados por esa cuestión de juego. ¿Sí? Y precisamente yo en las capacitaciones, luego también, por eso lo implemento, cuando veo que hay esta cuestión o no hay mucha cohesión de grupo, para precisamente implementar, que empiecen a cooperar. Y como bien menciona, fundamental, ¿no? Al momento, creo que se da con mayor presencia, como comentaba en una capacitación, ¿no? Digo, compartiéndoles un poquito a nuestros usuarios, la diferencia entre una capacitación es que se aplica a las empresas, a la industria, a altos directivos, medios y altos directivos, y es interesante cómo romper ese hielo, esa formalidad, y las únicas reglas que importan son las del juego, ¿no, maestra? Uh -huh.
Exactamente, aparte que eso enseña a la gente a seguir instrucciones y a respetar reglas, ¿sí? Incluso luego de repente los debates que se forman cuando uno utiliza esto, incluso obsérvenlo hasta con los niños pequeños, así en preescolar, por eso les pongo mucho de ejemplo, cuando hacen determinados juegos, luego también empiezan entre ellos así a debatir, decía, no, es que estás haciendo trampa, o es que el juego no dice esto, ¿sí? Y desde ahí ya estamos nosotros fomentando esa capacidad de análisis para que también se den cuenta. Entonces, si con los niños logramos esto, con los adultos hacemos maravillas, porque realmente es como dicen, activa y despierta al niño que tienes adentro, ¿sí? No dejes de ser niño, sigue siendo, tú eres un niño finalmente, un niño se divierte, pues sigue siendo niño, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, nosotros realmente no dejamos de jugar porque crecemos, ¿sí? Al contrario, el crecer es lo que nos lleva por jugar, llegar a ese crecimiento, a esa formación, ¿sí? Y precisamente ahorita, actualmente, con la gamificación, también ha sido un auxiliar bastante bueno manejarlo con la tecnología. De hecho, ¿cuántos de nosotros podemos conocer o no conocer varias plataformas que precisamente fomentan esta cuestión de juego, ¿no? Por ejemplo, podría citarle Cerebrity, ¿sí? Genially también, Kahoot, que ese es clásico ya, Ujú. incluso lo que es Peer Dick, ese es otro que es precisamente para ir jugando y que se van generando preguntas en presentaciones, o el Mentimeter, que incluso se utiliza para hacer nubes de palabras, ¿no? En donde Ujú. todos participan, ¿no? Pero incluso al buscar este tipo de opciones, en mi caso he encontrado plataformas muy interesantes, como por ejemplo hay una que es como, digamos, como competencia de Kahoot, pero se llama Mat99, que es presente para matemáticas, para todo lo que son cálculos, de ir contestando quebrados y ir contestando despejes, etcétera, etcétera, que ayuda mucho para razonamiento matemático, ¿sí? Y cuando yo esta la implementé precisamente con mis estudiantes de razonamiento matemático, no, pues también estaban felices y divertidos al ver que quien en un momento dado les iba ganando, ¿no? Decían, no, 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 me está ganando, a ver, voy a echar más ganas en la siguiente ronda, ¿no? ¿Sí? Y ver la satisfacción, al final, igual como pasa con Kahoot, ver su nombre ahí de quién fue el que ganó y el rendimiento precisamente que obtuvo por haberlo hecho. ¿Sí? Por eso tenemos una gama de posibilidades en la red también de utilizar este tipo de juegos que ya están prediseñados o diseñar también nosotros nuestros propios juegos. Permítame invitar a nuestros seguidores, si tienen alguna preguntita, algún comentario, con todo gusto se lo hacemos llegar a la maestra Emma, para que, bueno, vayamos interactuando, que ese es el propósito de nuestro programa, que ustedes puedan acercarse, ¿no? A una duda, a una pregunta directa, y lo más importante, que sientan parte de este programa, que ese es el objetivo que hemos perseguido desde que iniciamos con nuestro primer programa. Maestra, ¿cómo podríamos, para nuestros seguidores, cómo podríamos hacer esta diferencia entre lo lúdico, la didáctica lúdica y la gamificación? Ok, sí, esa es muy buena pregunta. En la parte lúdica, nosotros nos vamos más hacia lo que son, por ejemplo, llamémoslas dinámicas, ¿sí? Dinámicas, actividades de juego, que se podría decir que tienen esa tendencia más a tratar de tener más interacción social, así de contacto más cercana, ¿sí? En esta parte lúdica. Incluso ahí, por ejemplo, nosotros cotidianamente podemos ver dentro de esto como lo que sucede con los juegos que vamos así como jugar así, burro castigado, jugar así quemados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es mucho. Incluso los juegos de mesa, pero los que son los tradicionales, eso también ayuda mucho a la convivencia y al análisis. Esa sería la diferencia de esta parte de juego. Y la gamificación, precisamente, nosotros estamos hablando de técnicas ya de aprendizaje, ¿sí? Y entonces aquí se utiliza precisamente los juegos para proyectarlos en el ámbito educativo o en el ámbito también profesional, por lo que les comentaba de la capacitación, para que se consigan mejores resultados también de aprendizaje, ya sea la parte de conocimiento
para mejora de habilidades o incluso para manejar la parte de recompensa. Eso no quiere decir que en el juego no haya una recompensa, ¿sale? Pero aquí ya es un poquito más de juego de convivencia, y la gamificación es precisamente las técnicas de aprendizaje. Eh, bueno, y yo creo que con esto, estas aplicaciones, ya con este apoyo de las aplicaciones, que la gamificación ha tomado mucho revuelo. Me acuerdo ahorita de Duolingo, por ejemplo, esta aplicación para aprender idiomas, ¿no? A través de este pajarito, este pollo, y estos juegos que te ponen para que tú vayas avanzando en los niveles y que te va permitiendo aprender un idioma, ¿no? Qué increíble cuando, pues antes era la rigidez de una clase, de la gramática, de ejercicios, de repetición, de todos estos procesos, ¿no, maestra? Ujú, exacto, aparte de con toda esta parte de facilidad, de que incluso si ahorita todos los que nos están escuchando tienen oportunidad de esa, plataforma que menciona aquí el maestro Luis, sí es muy interesante porque poco a poco van aprendiendo palabras, o sea, pueden elegir entre una gama de idiomas que les interese, incluso estudiar varios a la vez. Y pues llega un momento en que precisamente, pues sí se dan dando cuenta de que no, es que sí aprendí, es que ya sé cómo se dice manzana en alemán, ya sé cómo se dice una frase de saludos, etcétera, etcétera. Y también la gente eso le emociona y sin sentirlo va aprendiendo, que eso se trata precisamente también de aplicar tanto la parte de didáctica lúdica como la gamificación, realmente. Que no sienta como algo pesado y se rompa precisamente, como comenta maestro, esa rigidez, esa cuestión de que decían, no, tú tienes que aprender de esta manera, ¿sí? No, 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 en la escuela no vienes a jugar, vienes a aprender, ¿sí? Y eso es también parte del estigma que se tiene para el juego, ¿sí? Y que es algo que hay que romper y hay que tener esa apertura mental. O sea, más que nada, pues vamos a jugar. Sí, muy Ujú. cierto. Le comparto otra, esta es una preguntita de Norma Alicia Ramírez Delgado, nos pregunta, maestra Emma, ¿existe alguna asignatura en la licenciatura en pedagogía que forme al profesionista en este rubro? Gracias. Ok, pues no tanto, son materias relacionadas. De hecho, la que se apega un poquito más es frente a materiales educativos, como para poder manejar la creatividad, para poderlos implementar en esta parte del juego. Porque precisamente en pedagogía es importante hablar de esa creación, de ese tipo de materiales, ¿sí? Incluso tiene relativamente poco tiempo también que di un curso precisamente utilizando la parte tradicional y la parte precisamente también así de gamificación para implementación y desarrollo de lo que son esos materiales educativos. Precisamente una parte así, y que ahorita lo he ido adaptando también para hablar de materiales educativos a distancia para esta parte de aprendizaje a través del juego. Sí, pero así materias que digan, vas a meter el juego, te voy a enseñar cómo manejar la didáctica lúdica, desafortunadamente no existen, ¿sí? Esto ya es una cuestión de que cada docente pues empieza a ver, ¿no? O a explotar sus propias habilidades para ver precisamente cómo puede lograr el aprendizaje significativo con sus estudiantes y utilizar como estrategia el juego. Pero sí sería interesante implementar que hubiera una materia o incluso poder implementar realmente bien un diplomado o un curso que aborde precisamente en específico esta parte y que esto fuera complementario precisamente, pero parte básica, a pesar de que es complementario, para todos los que nos dedicamos a educación, no importando el nivel. Esto me parece muy importante también, maestra. Me gustaría puntualizarlo, sobre todo la necesidad y la obligación bueno, la responsabilidad que tenemos como docentes, el estar actualizándonos precisamente con estas técnicas, con estos métodos, para poderlo aplicarlos, independientemente yo creo que de la carrera, independientemente si es pedagogía, psicología, administración, derecho, yo creo que forma parte debería formar parte como una herramienta más, ¿no? La cuestión de la didáctica lúdica, porque ya es esencial, ¿no? Para generar estos aprendizajes significativos.
Exacto, ¿y por qué no ir un poco más allá hasta pensar una certificación en didáctica lúdica? Ujú. Eso sería bastante bueno e interesante, y que eso podría abrir muchas puertas en el sentido de lograr tener un mejor desempeño precisamente del docente para con sus estudiantes. Sí, no sé si me permita comentar que, bueno, en nuestro país no apenas en los años recientes hay una preparación ya para ser docente a nivel superior, cuando antes no lo había, ¿no? Antes Ujú. era, tenías el grado, licenciatura, maestría, pues te aventaban al ruedo y pues carecíamos de muchísimas herramientas, las esenciales didácticas, ¿no? Hoy en día, pues ya hay muchas maestrías, muchos doctorados que sí se enfocan a la didáctica, a la pedagogía, pero esto es muy reciente, digo, a lo mejor de 5 años para acá es cuando ya se ha dado ese valor, la importancia de que estas herramientas didácticas no se vayan con esta creencia que solamente es para niños, sino que esto es para todo aquel que quiera aprender, ¿no? Ujú, exactamente, incluso, desde mi punto de vista muy personal, siento que precisamente sí hace mucha falta también manejar también ciertos requisitos para esta parte educativa, pues, sobre todo para la docencia, porque bien al principio comentaba, maestro, usted algo bien importante, de que, pues, muchos de nosotros, pues, realmente no tenemos una formación como pedagogos, ¿sí? Muchos, vamos aprendiendo sobre la marcha y otros, pues, precisamente nos preocupamos por buscar precisamente ese tipo de cursos, de diplomados, de maestrías y todo que nos apoyen para lo que nos dedicamos realmente, ¿sí? Pero ahí yo pienso que sí, de cierta manera, sí debería haber cierto requisito, como les digo, algunos cursos de nivelación pedagógica real, o como Ujú. obligatorio, que deberíamos de tomar todos los que estamos para esta parte docente, ¿no? Pero que también deberíamos de tener las facilidades para poderlos tomar, porque también cuántos no los toman, porque hay unos que sí pues, son costosos, o sea, hay que hablar también de esa realidad, ¿sí? Pero que eso precisamente sería una parte de esto, y por otra parte también las ganas y el compromiso de los compañeros docentes de decir, pues yo sí quiero tomar un curso que sea de didáctica lúdica, que eso me va a ayudar a mí a complementar mi formación y ayudarme precisamente a tener ese mejor desempeño. Sí, fundamental, maestra, el compromiso. Y sí, digo, resulta caro capacitarse, ¿no? Simplemente una maestría en docencia, en educación, pues es una inversión a largo plazo, porque ni siquiera es inmediato, es inversión tiempo, dinero y esfuerzo que a la larga, pues obviamente esperemos que nos reditúe. Le comparto otras preguntitas, maestra. Alejandra García Peralta nos comenta, maestra, entonces la didáctica también se aplica o manifiesta en el juego libre. Sí, de hecho sí se llega a aplicar así, porque finalmente, o sea, la didáctica lo que nos está ayudando en este sentido es a que tengamos los parámetros, los métodos, los procesos, precisamente para enseñanza-aprendizaje, que estén así bien fundamentados. Y entonces en un juego libre, finalmente también llegas tú a aprender. O sea, la didáctica es lo que busca, que aprendas y que eso se te quede, ¿sí? Es el aprendizaje no nada más para un rato, sino para toda la vida, realmente. Cuando uno aprende bien, como dice, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y con ese juego libre es con lo que tú realmente puedes aprender, ¿sí? Incluso les aseguro que más de uno de nosotros, a lo largo de lo que hemos estudiado, hemos manejado una especie de técnica de juego para poder memorizar cosas, por ejemplo, ¿no? Como la parte mnemotécnica y todo, ¿sí? Para acordarnos, ¿no? Incluso yo recuerdo mucho, cuando precisamente estudiaba yo en la secundaria, que son, ¿sí? Es en cuando las vacas volaban, precisamente se llovió, para poderme aprender lo que era, me acuerdo mucho el modelo atómico de Sommerfeld, ¿sí? Era una cuestión de ir jugando con una cancioncita que como ese modelo tiene S's, P's y D's, así empezamos, solo Pedro, solo Pedro, solo de Pedro, así. Y entonces iba formando todo el modelo atómico. Y entonces, con esa parte de que empecé a jugar así, pues precisamente también se dio con otros compañeros que empezaron también a copiar mi técnica. Me decían, pues, ¿cómo le hiciste para aprendértelo?
Ah, pues porque tengo aquí mi forma de que hago mi cancioncita y todo, ¿sí? Y entonces así, eso se fue generalizando y pues llegó un momento en que ya todos sabíamos el modelo atómico haciendo eso, ¿sí? Y ya luego también yo a uno de mis maestros lo retomó de que dijo, es que eso es una muy buena puntada para que se aprendan las cosas. Y empezó así a hacerlo precisamente, igual para que se aprendieran las tablas periódicas, todo eso, toda esa parte, utilizando precisamente este tipo de técnica. Entonces, eso es parte, digamos, también de un juego libre. Sí, digo, ¿quién nos recuerda, digo, de nuestra generación, maestra, como dice, ya llueven Ya vacas llovió. hace mucho tiempo? Uh -huh. Por ejemplo, estos juegos como Zapatito Blanco, Zapatito Azul, que hasta hoy en día comprendemos una mecánica y que Uh eso -huh. me lleva a plantearle, maestra, por ejemplo, lo esencial del trabajo grupal, porque el juego también enseña a trabajar en grupo, enseña a saber que tiene que avanzar el grupo, ¿no? Porque gana el grupo, no gana solamente el individuo, la persona, o sea, que cae en esta cuestión totalmente individualista, ¿no, maestra? Ajá, exacto. Ahí es donde entran precisamente las dinámicas de grupo, ¿sí? Y que obviamente hay que saber en qué momento se deben de aplicar y que, porque obviamente hay esa justificación pedagógica de que no nada más porque voy a rellenar un espacio de tiempo, los voy a poner a que hagan una dinámica, ¿sí? Sino al contrario, eso tiene un objetivo y precisamente muchas de esas dinámicas tienen mucho que ver en esta cuestión de cooperar, de trabajar en equipo y poder lograr resultados en donde aprenden que si falla uno, fallan todos, por ejemplo, ¿sí? O que no pueden dejar a alguien atrás, que eso también es importantísimo en la cuestión inclusiva, ¿sí? Uh -huh. En ese sentido, podría yo también platicarles, porque eso yo tengo una serie de anécdotas en ese sentido, de que precisamente en alguna ocasión manejaba yo un juego, de que eso todavía, ya ahorita ya tiene rato que pues no lo puedo hacer igual por la pandemia, de disfraces de periódico. ¿Sí? Entonces los ponía que a ver su creatividad y se van a disfrazar, ahí van a escoger a alguien y lo disfrazan, ¿no? Y entonces, en esa ocasión, yo en ese grupo tenía un estudiante precisamente que en silla de ruedas. Y entonces estaba así como que cohibido, decía, pues es que cómo le voy a hacer, ¿no? Pero sus compañeros, inteligentemente, decían, oye, no te cohibas, pues vamos, tú vas a ser el disfrazado. Pues con su creatividad lo disfrazaron de tanque antimotines. O sea, así tal cual, o sea, una genialidad bien hecho así. Y incluso también el feliz, el muchacho, o sea, porque ellos en lugar de hacerle el feo, dijeron, no vas a ser el disfrazado y vamos a hacer el tanque antimotines. Y así lo disfrazaron bien con el periódico y todo, utilizando la silla. Y no, pues sí, todos obviamente les aplaudieron y todo, y él se sintió precisamente como parte de que también él había cooperado, porque también él les decía, bueno, él va a estar dirigiendo, no, miren, pónganle esto acá, de este lado de la silla, para que no se despegue. Esto va a simular el cañón y él mismo ayudó también a la dirección. Entonces ahí también es la parte importante de la inclusión, que eso también no hay que dejarlo de lado. No, muy importante, ¿no? Más en estos tiempos donde se está o se ha roto el paradigma, ¿no? Donde se ha estrellado este paradigma tradicionalista de la educación para dar paso a todas estas métodos o técnicas que a lo mejor no son nuevas, pero sí están siendo innovadoras, ¿no? En el aspecto educativo. Así es, sí, y que obviamente hay que seguir creando más, o sea, apoyándonos de lo cotidiano, o sea, para crear nuestros propios juegos, ¿sí? Incluso podría retomar ese tipo de técnicas de enseñanza-aprendizaje, que me imagino que también algunos de ustedes han visto la serie, la de Cobra Kai, ¿sí? Uh -huh. Que ahí Daniel, ¿qué es lo que hace? Que primero se basa en lo que le enseñó su maestro, ¿sí? Pero para enseñar karate, él empieza a crear sus técnicas que finalmente son juegos, ¿sí? Fuera a su hija y otro de los muchachos, precisamente a guardar equilibrio y aprender a trabajar en equipo. Y es un juego, que el que se equivoca se cae y se moja, se va el agua, ¿sí? Y eso les ayuda a empezar a coordinarse. Eso es finalmente un juego también. Le comparto otro comentario que tenemos de nuestra seguidora Norma Alicia Ramírez. Nos comenta, maestra Emma, es una excelente propuesta para sus
instituciones educativas, un diplomado sobre este tema sería la cereza de la enseñanza. Ujú. Gracias. Eso sí eso lo bueno es que realmente eso fuera escuchado. ¿Sí? Es que luego también en Pero, las escuelas uno propone, pero no siempre se cristaliza. sabemos un poco cómo funciona la educación privada, ¿no? Sabemos un poquillo cómo funciona, no estamos criticando al sistema de educación privada, pero creo que sería una buena propuesta, como lo mencionaba usted, maestra, de manera personal, pues ir Ujú, creando precisamente estas herramientas, estas metodologías que nos permitan realmente pues ser significativo, ¿no? Yo tengo muy presente esta idea del el aprendizaje significativo, la enseñanza significativa, y que les va a durar toda la vida, ¿no? Que el día que digan, ¿cómo llegué a aprender un proceso psicoterapéutico? Ah, es que jugamos juego de roles, ¿no? Ah, oye, y por eso lo aprendí, ¿no? Le ujú. comparto otro mensajito, está un poquito largo, se lo leo, maestra. Dice, Sí. es muy cierto lo que dice maestra, además de hacer entender a los papás que el juego también puede ser parte del aprendizaje, pues lamentablemente ven como pérdida de tiempo la implementación del juego durante la jornada escolar. La mayoría de ellos solo buscan libros y cuadernos llenos. Ujú. Sí, y con eso, muchas veces, como comenta Alejandra, los padres de familia con eso dan por hecho que sus hijos están aprendiendo al estarlos atiborrando de información, ¿sí? Porque realmente, acuérdense que también hay que dejar ser niño, ¿sí? Y en todos los niveles de la vida, ¿eh? O sea, hay que dar permiso de ser niño y sobre todo estando así a niveles básicos y todo, pues con mayor razón. Pueden aprender mejor a través de ese juego y sin tener esa pesadez de que por eso en la edad adulta se tienen tantos problemas del punto de vista que se tiene en contra de lo que es el estudio o algunas ciencias como las matemáticas, ¿sí? Que las matemáticas, si te las enseñan con juego, aprendes a que te gusten y le ves el uso, ¿sí? Cuando te las imponen de que a ver el librito y te vas a aprender esto así, ¿sí? Ahí es la cuestión de que se toma como un reforzamiento negativo, no un reforzamiento positivo, ¿sí? Ahora sí que citando a los grandes autores en este sentido de reforzamiento, ¿no? ¿Sí? Y no precisamente el perrito de Pablo, de hablar de condicionamiento. No, hablando del famoso Skinner y Watson, de Así este es. condicionamiento, ¿no? Y como bien comenta maestra, no es lo mismo aprender las tablas con una canción que con una cachetada, ¿no? Como era, ojo, no estamos exagerando las técnicas tradicionalistas, ¿eh? O sea, era que te preguntaba la mamá, el papá, o inclusive el maestro te preguntaba la tabla 8 por 5 y si tú te equivocabas era una cachetada, ¿no? O un golpe con el borrador en los dedos, Los o dedos. un Ajá. reglazo. Y era la Ajá. técnica, era lo tradicionalista. Sí, la letra con sangre entra. Sí, y yo creo que por eso a veces esta generación, como no tiene a lo mejor este punto de comparación como lo tenemos nosotros, vemos que sí hay un gran cambio en los modelos y formas educativas, ¿no, maestra? Ujú. O sea que todo tiene que evolucionar, ¿sí? De todo se puede echar mano para manejar precisamente este tipo de situaciones, incluso con cosas así tan cercanas como ahorita lo que comentábamos, ¿no? Como el ejemplo que puse de Cobra Kai. Incluso cosas que a lo mejor se ven como negativas, la podemos manejar como algo positivo, darle otra visión, incluso como lo que es en este caso esta serie que ha sido tan popular o fue tan popular del juego del calamar, ¿sí? Mm, ujú. Se puede hacer una adaptación positiva de ese juego, ¿no? O sea, como decir, bueno, si te equivocas, estás muerto, ¿no? Sales del juego, ¿sí? Pero incluso utilizando implementos de lo que conocen, ¿no? Así como el juego de luz roja, luz verde, ¿no? Precisamente, ¿sí? Pero que eso también ayuda a que se maneja mucho la asociación por algo conocido para aprender cosas que a lo mejor obviamente se te dificultaban de una forma tradicional. Muy importante, maestra, muy importante precisamente ver estos paradigmas y ver cómo podemos
como dice usted, darles otro enfoque, ¿no? Otro prisma que permita rescatar, ¿no? Recuerdo una adaptación de esta serie famosa de Juego de Tronos, que un profesor Ujú, tomó la dinámica que es la traición y toda esta cuestión que rodea esta serie, y la adaptó para un juego de aprendizaje, ¿no? Me llamó mucho la atención porque los alumnos se disfrazaron de los personajes, pero en lugar de que murieran, bueno, pues iban siendo descartados, pero logró el objetivo, ¿no? Que era el aprendizaje. ujú. Y es que el juego te permite vivir las cosas, ¿sí? Ese juego de roles, precisamente. Sí, incluso en algunas ocasiones esa parte de hablar de los sociodramas, esa dramatización, que finalmente también es un juego, depende también cómo lo implementes. Yo tuve experiencias con mis estudiantes de implementar ese sociodrama, por ejemplo, con la aldea Pitufa. Se disfrazaron de pitufos, así tal cual, o sea, hicieron su escenografía y todo eran los pitufos. Igual con Toy Story, igual caracterizados, teniendo todos los personajes y eso, y también hicieron uno de los primeros que me pareció fascinante la creatividad de los estudiantes, que hicieron un circo, ¿sí? Un circo y hablando de todo, todo, todo lo que tenía que ver con un desarrollo organizacional, ¿sí? Pero eso, precisamente llegó un momento en que hasta ellos buscaban, bueno, ¿y qué vestuario vamos a utilizar? Vamos a cambiarlo, lo vamos a hacer por etapas, ¿sí? Con lo de los pitufos, incluso luego hasta los chavos para invitar a que vieran su sociodrama a sus compañeros, andaban corriendo ahí en la universidad vestidos de pitufos, o sea, ¿sí? Y bien divertidos. Incluso llegó un momento que para demostrar que no era exclusivo de niños utilizar el juego, hicimos una presentación abierta para padres de familia a nivel universitario, ¿sí? En la cual concurrieron y muchos de los papás, bueno, estaban divertidísimos y les encantó en el sentido de ver que sus hijos sabían lo que estaban haciendo y estaban aprendiendo. Me recuerda mucho, maestra, a un compañero, un gran amigo de abogado, Mm. abogado que para enseñarles a sus alumnos el derecho romano, los ponía a personificar, literalmente, a actuar un juicio romano, y entonces llegaban los chicos disfrazados aquí con su vestimenta, hacían el tribunal y hacían el debate como si fuera simulando una corte romana, ¿no? Y obviamente es muy interesante porque esto normalmente uno cree que solamente lo va a ver en pedagogía, a lo mejor en psicología, pero no, en derecho. En derecho, maestro los ponía a actuar esos pasajes históricos, ¿no, maestra? Sí, incluso también yo llegué también a conocer también a un maestro en derecho que manejaba cuestiones de juicios a personajes históricos. Incluso alguna vez hizo un juicio a Judas Iscariote, ¿sí? Pero bien interesante con su fiscal y todo, para ver si era culpable o era inocente. O sea, y eso le sirvió mucho a los estudiantes y a los que estaban precisamente viendo, porque también estaba el ámbito histórico, toda la documentación que tuvieron que plasmar para entender esa parte. Incluso hasta también inmiscuyeron a estudiantes de psicología para hablar precisamente de la psicología de Judas Iscariote y toda la cuestión. Y así luego agarraban y utilizaban diferentes personajes. Ese fue el más famoso precisamente pues por razones obvias, ¿no? Le comparto otro mensajito, maestra, de Fabi Sol. Nos dice, la didáctica lúdica es una herramienta muy útil en las capacitaciones donde se busca la integración de equipos de trabajo, rompe paradigmas y dice gracias. Uh -huh. Sí, exacto, porque ahí se pierde mucho el de mando yo, ¿sí? El que yo soy el que todo lo sé y eso no. Yo soy parte de un equipo, ¿sí? O también manejo mis propias estrategias, pues para tratar de ser el triunfador, ¿sí? Porque finalmente también recordemos que, como les comentaba, cuando hablamos de las teorías del juego, siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿sí? O un empate técnico, pero que siempre hay tendencia a que alguien ganó, de cierta manera, ¿no? Y también ahí ayuda a utilizar esas soluciones creativas y astutas para poder ganar y poder hacer algo productivo. Esa integración, esa ceder también, ceder esta individualidad a favor del equipo, ¿no?
que obviamente busca un objetivo en común que es ganar, ¿no? Digo, aunque sea simbólico, aunque realmente no haya un premio como tal, creo que esa renuncia es muy significativa, ¿no? Ujú. Exacto, y aparte que, por ejemplo, retomando un poco esta parte de la gamificación tecnológica, a través de la simulación hay cosas que precisamente pueden aprender y está comprobado, como lo que se utiliza como con los simuladores médicos para poder Mm. ahí manejar una operación, por ejemplo, ¿no? Que claro está, ¿no? Que por ahí luego en humor negro es lo que dicen que, bueno, por una parte la ventaja de los médicos es esa de que pues ellos pueden, practicar hasta con fiambres, ¿no? Con cadáveres, ¿no? Pero Ujú. el chiste es practicar con gente, más o menos que tenga, ciertas características. Y al no tener voluntarios que así, a ver, practica en mí, pues un simulador, pues es una genialidad, ¿no? Aunque dicen que, por ejemplo, la mayor ventaja de los médicos que sus errores los entierran, ¿no? ¿Sí? Por eso tiene que haber un simulador para evitar esas violencias. Sí, por ejemplo, en psicología, que es, digo, no vamos a experimentar con otro ser humano, ¿no? Porque mientras aprendo a ver si no le amuelo la vida ahí dándole alguna referencia, algún dato malo, ¿no? Que lo pueda Sí, el orillo afectar, al ¿no? suicidio. Sí, sí, que sea muy grave, Ajá. bastante. Digo, y eso me trae nuevamente una de las técnicas ideales en psicología, que es el role playing, ¿no? Precisamente el role playing, el juego de roles. Vamos a jugar a hacer algo que no somos, vamos a meternos en el papel, vamos a generar empatía. Por ejemplo, en el caso de alguna psicopatología, algún trastorno, bueno, cómo actuaría una persona con esas características y ponerse en el lugar del otro, ¿no? En este juego que permite precisamente esa cercanía, como usted bien menciona, maestra. Exacto, y también hay que considerar que, pues finalmente, sabemos que desde prácticamente hace 2 siglos, o sea, desde el siglo XIX, ahí vemos esta parte en que, pues, este binomio que forma el juego y precisamente la educación, lo hemos visto desde autores, por ejemplo, como Pestalozzi, como Froebel, Montessori, de Crowley, o sea, no, ellos, pues obviamente del siglo XIX no podían estar equivocados, ¿sí? Es algo tan, que acertaron tanto, que esto pues lo estamos viviendo en pleno siglo XXI, ¿sí? Que se están utilizando estas cuestiones, pero sobre todo ya aplicadas a educación, ya más reforzadas. Sí, y esta innovación, ese toquecito, ¿no? Que le va a dar, diríamos ya, una innovación, no una mejora, pero sí algo que ya estaba, que se va a refrescar. Tenemos un mensajito de Alejandra que nos comenta, Areli Rivera, no sé si es una autora o no sé a qué se refiere, no sé si Alejandra nos podría dar un poquito de contexto ahí para saber a qué se refería, pero bueno, Ujú. creo que es muy... tenemos otro comentario, se lo leo, maestra. Sí, ¿Cómo se recomienda aplicar la didáctica lúdica a nosotros como padres en la casa con los hijos? ok, eso también es interesante y complicado, o sea, es complejo, ¿sí? Más que nada, como padres de familia, sí es importante, sobre todo para poder experimentar esta parte de la tolerancia, precisamente hacia los hijos, ¿sí? Sobre todo porque al utilizar esa didáctica lúdica, el padre de familia se vuelve parte integrante del juego, ¿sí? Más allá del moderador o del referee, por llamarlo así, se vuelve precisamente un jugador más. Y por lo tanto, tiene que aprender a adoptar su rol de padre, pero también de jugador. Por eso es algo Ujú, complejo. ujú, Pero con una cuestión de motivar precisamente al hijo, sea un niño, un adolescente, a modo de que también aprenda a que puede ganar, puede perder, pero que tiene precisamente que tratar de jugar a modo de aprender y de tener precisamente ese premio de saber de que el juego le está apoyando para una cuestión que puede ser no solo académica, sino puede ser de formación integral, hasta para labores del hogar, ¿sí? O ujú. por ejemplo, para erradicar ahorita esta cuestión que se está dando mucho, cuestiones de violencia. El juego también ayuda mucho para eso, ¿sí? Para ese tipo de desfogues y para aprender esta cuestión práctica ética.
Muy importante, maestra. Creo que eso también podemos apuntalar el hecho de que el papá no se convierta en el amigo de los hijos, porque entonces Ujú. pierde la autoridad, pierde ese control, ¿no? O sea, sí es importante el juego, entrar, que el juego forme parte de la educación, como usted dice, hasta para las labores de la casa, ¿no? Ahora te va a tocar lavar los trastes, ¿no? Te va a dar 5 puntos y que entre en esa dinámica, pero sin que pierda su autoridad como padre, ¿no? Porque yo creo que es un error muy común que me quiero hacer amigo o amiga de mi hijo y ojo, los hijos no le hacen caso a los amigos, le pueden hacer caso o no les pueden hacer caso a los amigos, pero al papá le tienen que hacer caso, a la mamá le tienen que hacer caso, ¿no? Sí, o sea, eso definitivo. No, y ahorita que mencionó lo de los puntos, me hizo acordarme muchísimo de la película de La vida es bella, del Ujú. juego presente que manejó Guido con su hijo para que no viera lo del holocausto y que precisamente estar ganando, perdiendo puntos, ¿no? O sea, la bendita inocencia de Josué, ¿sí? Que es algo por el estilo. Que finalmente el papá seguía teniendo autoridad, pero procuraba precisamente ver que él estaba dentro del juego también, ¿sí? Esa es una enseñanza muy, muy bonita de esa cuestión de tratar también de hacerle la vida menos pesada a su hijo, dado el contexto que estaban viviendo. Y es algo por el estilo que podríamos nosotros manejar de una forma adaptable a lo que sería el contexto familiar, que es como lo estamos viviendo, sobre todo ahorita, más con la pandemia. Sí, muy importante, ¿no? Y sí se puede aplicar, se puede, no solamente ahorita que ya aparentemente salimos de esta pandemia, sino se puede aplicar como parte de la educación del hijo, ¿eh? O sea, la cuestión lúdica, didáctica, por supuesto que se puede aplicar, como bien lo menciona la maestra. Tenemos el mensajito de Alejandra, nos comenta, es una compañera de trabajo, la etiqueté para que viera el programa. Ah, ok, ok. Sí, por eso me quedé con la duda, Alejandra, porque no sabíamos hacia dónde iba el asunto. Ajá. Sí, ya, bueno, por lo menos ya hizo la aclaración, ¿sí? Ya nos quedamos con la duda, Dentro de lo maestra, que estamos platicando fue su forma de jugar con nosotros. con nuestras emociones, jugó con nuestras emociones, Alejandra. Maestra, yo sé que el tema todavía nos da para muchísimo, pero igual el tiempo que nos va comiendo, no sé si gusta, vamos preparando nuestro cierre. Igual invitamos a nuestros seguidores, si quieren realizar también las últimas preguntas, los últimos comentarios, con todo gusto se los hacemos llegar a la maestra Emma. Ok, pues sí, pues precisamente aquí, precisamente lo que yo quisiera comentar para poder ir cerrando el tema, es que no olvidemos que finalmente el juego va a ser una parte del reforzamiento, ¿sí? Y que tenemos que manejar el juego como un reforzamiento realmente de carácter positivo y sobre todo dándole ese carácter de aprovecharlo como esa serie de técnicas, de elementos, todo que tenga que ver, que nos deje algo como seres humanos, ¿sí? No solamente la parte académica, sino la parte humana, que no perdamos esta cuestión de convivencia, de empatía, de solidaridad y sobre todo también de inclusión, ¿sí? Y precisamente utilizar también el juego a discreción, porque también acuérdense que pues todo en exceso es malo, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene que estar justificado también por qué lo estamos ocupando, para qué, en qué momento, ¿sí? Y pues precisamente sí, quiero que se quede mucho esta parte de que nosotros, vuelvo a repetir, no hay que dejar de ser niños nunca, ¿sí? Siempre dejen salir a su niño interior, ¿sí? Y obviamente diviértanse y sean felices, ¿sí? Eso es lo más importante. Y sigan creciendo al seguir jugando, ¿sí? Eso para mí sería lo importante. Maestra, estamos muy agradecidos por habernos permitido charlar con usted. Obviamente dejamos siempre la puerta abierta para que podamos seguir trabajando estos temas tan importantes para cualquier profesionista, no solamente para el pedagogo, el psicólogo, es para el administrador, para el de derecho, para cualquier carrera. Creo que son esenciales estas herramientas y estas técnicas que les van a permitir generar estos aprendizajes significativos.
No, muchas gracias por la invitación y pues sí, seguramente nos estaremos viendo con otras charlas así de interesantes. Le agradezco mucho, maestra. Espero verla ahorita tras bambalinas, pero estamos muy agradecidos y obviamente esperamos verla pronto. Igual si alguno de nuestros seguidores quiere contactar a la maestra, algún taller, alguna conferencia, alguna invitación, alguna ponencia, con todo gusto le hacemos llegar la solicitud a la maestra. Y con todo gusto. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues estamos muy agradecidos con la maestra Emma por permitirnos charlar sobre este tema bastante interesante y necesario. Y obviamente, pues esperamos contar con ella en las siguientes emisiones de Hablemos de. Antes de cerrar el programa, quisiera recordarles que tenemos bastantes programas ya programados. Por ejemplo, tenemos el CUTIN, un grito de auxilio con la maestra Claudia Martínez para el día 28. También tenemos un tema bastante fuerte por todo lo que se maneja desde el aspecto del derecho, el delito del feminicidio para el día 30 de este mes también. Y por ahí teníamos otro programa también, déjenme ver si lo ubico. Este tema es bastante interesante para el área de la administración, la psicología y pedagogía, la infancia y su impacto en la etapa adulta laboral y empresarial, a cargo del maestro Miguel Salazar Bustamante. ¿Sí? Y bueno, esperemos que todo, y bueno, perdón, ahí todavía tenemos otro tema, se los comparto, el impacto de la pandemia en la pedagogía, a cargo de la maestra Lisbeth Flores Hernández para el día 6 de abril. Muchos temas, muchos tópicos que nos gustaría compartir con ustedes. Permite agradecerle a Marisa, a Lupis, a Beatriz, a Alejandra, a Fabi, a Vane, a Norma, a Francisco, a Norma, a Eddie, a Adi Ross también, a Tania Osorio, a Xochil, a Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y obviamente los esperamos en la siguiente emisión, que sería el día lunes, con ese tema tan interesante acerca del cutting, un tema bastante delicado, fuerte, pero que es necesario tener toda esta información. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de. Hasta pronto.